Talenta, Regina Custinel, Chefina Susana Cojocualín, Artin Tijenik, Pan Tijimbal, Kehuk Ishun, Marta Ruiz de Juárez, Ayu Chicho. Chirif Tijenik Kusicuationaca, Colahua, Rechis, Anje, Canaok, Wal, Rechino, Utake, Take, Kukishun, Kukakun, Like, Take, Pan Tijimbal, Mashtarek, Utanik, Yuan Ketake, Academia de Lenguas Mayas, Rechirejo, Ustunel, Enka Orqueta que Halakun, Pan Tijimbal, Rekiwa. Arik ha mikwach kire kiwarik kurman chineke talim ha kichalik hewore nakirakem chirih gerwarik takena ok alkikanan kahnoket takemam kati de kaso angkako de take ka orwal kurman chi ne de takerene ke talir hahlik kirwarik leonan teyoshre academia luk ustinik shiwan kaiwilik ho ustinel pantakreh wach tijimbal intia shaweta Calenta Cotanel, Sofía Cuchisa Huenta, de Pacamá, de Ho, Ascamano, Reta Dinamik Pashir, y Jewoka, que hecho Pantijen al I de Tohoki, Chirir y Kawari, Kawano, Chirir y Kakorwan, Chirir y Kakumduyi, y Kapatapijen. Con respecto al rol que le corresponde a un servidor público, privado o institución independiente, en garantizar los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, promover el respeto a los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, creando el espacio para la inclusión y no discriminación. El rol importante que debemos fortalecer e inculcar los valores en el idioma de cada niño, sin distinción o su indumentaria, raza o posición económica. Gracias. Conversar un poquito sobre la desvalorización de la identidad cultural, así como también el tema de la situación de los derechos de la mujer indígena en la actualidad. Pues abordando lo primero, ¿verdad? Dice que la desvalorización de la identidad cultural es un tema bastante amplio de abarcar, no poniendo en práctica muchas de las enseñanzas o muchos de los conocimientos que construyeron nuestros ancestros. Para tratar de eliminar esta desvalorización de la identidad cultural, caben acciones como organizar actividades culturales, resaltar las costumbres y tradiciones. En cuanto a la segunda interrogante del cómo consideramos actualmente los derechos de la mujer indígena, podemos decir que la mujer pues poco a poco ha ido ganando espacio en diferentes ámbitos sociales, aunque pues siguen siendo insuficientes. La mujer indígena sigue quedándose muy corta en su formación académica. Pues las mismas condiciones hacen que pues no puedan salir y tener la posibilidad de formarse de una mejor manera. Pues habrá que ver de qué manera la mujer puede ir ganando más espacios en este sentido. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mi nombre es Anadelma González Ruiz, trabajo en la Escuela Urbana para Niñas Marta Ruiz de Juárez, jornada matutina. Para mí es un gusto estar finalizando este diplomado con la Academia de Lenguas Mayas, ya que nuestro país es multiétnico, cultural y multilingüe, y hoy hemos finalizado un diplomado que nos acredita como participantes en esta actividad. Gracias a los personeros de la Academia, a nuestra coordinadora, licenciada Olga Marina Buc, quien estuvo anuente en todo momento a participar con nosotros y a colaborar. Gracias a todos los docentes para esta participación. Va a ser de mucha ayuda utilizarlo en las aulas, ya que ahorita la Constitución Política de la República de Guatemala nos solicita una enseñanza para aquellos niños en su idioma y también en el idioma castellano. Gracias a todos los que hoy participaron. Estamos finalizando con una ceremonia. Muchas gracias, que Dios les bendiga.